En este programa, te diremos por qué la Organización Mundial de la Salud decretó una alerta urgente para unir fuerzas y combatir la amenaza que representa la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Hablaremos sobre las batallas que libran las bacterias para volverse más fuertes y poderosas. Y conoceremos los esfuerzos desde diferentes frentes, especialmente desde Cuatro Ciénegas, Coahuila y la Ciudad de México, para que la ciencia pueda encontrar superantibióticos que combatan a las bacterias patógenas. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Hoy vamos a tocar un tema importante y crucial a nivel mundial, del cual se sigue hablando muy poco, la resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Y por qué es importante esto? Si la ciencia y nosotros no hacemos lo que nos corresponde, puede llegar un día en que las bacterias patógenas, aquellas que nos hacen daño, sean súper resistentes a casi todos o a todos los antibióticos. Esto significaría que no tendríamos cura sobre las enfermedades infecciosas producidas por las bacterias y además provocaría epidemias y pandemias graves. Un tema interesante que nos lleva a reflexionar sobre las cosas importantes, los asuntos importantes que debemos de atender. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros tiempos, se ha buscado la forma de curar enfermedades infecciosas, como la peste negra, la tuberculosis, el cólera, la lepra, el botulismo y la malaria, entre muchos otros padecimientos provocados por bacterias. En la antigua Grecia se empleaban para sanar infusiones de melón o calabaza mezclados con miel, también plantas como coloquinta, el éboro negro y hasta aceite de ricino. En el Imperio Romano, el médico Dioscórides utilizaba el caparazón del erizo para aliviar infecciones estomacales. Los egipcios aplicaban moho de pan en las heridas infectadas, y los chinos utilizaban la cáscara enmohecida de la soya para curar algunas infecciones. En la India también tenían remedios con plantas como el acónito, el jengibre y el lino. En el siglo XVI, los aztecas sorprendieron a los españoles con métodos como el baño de orina y los emplastos hechos de maíz con moho. El siglo XVIII trajo mucha más luz a la ciencia y a la medicina, pero fue hasta 1859 cuando Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés, desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual los contagios se debían a la capacidad de los microorganismos para transmitirse de una persona a otra, a través del aire o del contacto físico. Así, en el siglo XX ocurre uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina y de la humanidad, el de los antibióticos, y marca el inicio del desarrollo de fármacos específicos para combatir enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Uno de los hallazgos más revolucionarios en la historia de la medicina, que evitó millones de muertes e innovó los tratamientos de las infecciones producidas por bacterias, fue la penicilina, descubierta en 1928 por el médico y científico británico Alexander Fleming. Las bacterias son microorganismos que tienen la capacidad de mutar. Es por ello que cada vez más se hacen más resistentes a los antibióticos. Esto significa que las enfermedades infecciosas producidas por este tipo de patógenos son cada vez más difíciles de tratar. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado urgente para unir fuerzas para combatir a lo que ha llamado resistencia a los antibióticos, una gran amenaza a nivel global. Existe un número incalculable de bacterias en el planeta. Están por todas partes, en personas, animales, plantas, hongos, pero también fuera de los organismos vivos, en superficies inertes.
Solamente algunas son potencialmente letales, menos del 1%. Las que propagan enfermedades se reproducen velozmente por diversas vías: aire, agua contaminada, carne de animales infectados, contacto físico. Son capaces de provocar cuadros infecciosos y hasta la muerte. Esto se vuelve un problema porque antibióticos que funcionaban para matar a los patógenos, a estas bacterias que ocasionan enfermedades, dejan de ser efectivos. Es decir, las enfermedades ya no se pueden curar con este tipo de moléculas. En algunos casos, ya no hay un antibiótico que haga efecto en estas bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2024 una lista de bacterias patógenas resistentes a antibióticos y las clasifica como prioridad crítica en todos los sistemas de salud del mundo. Entre ellas están Mycobacterium tuberculosis, Shigella, Salmonella typhi y Clostridium botulinum. El ambiente es muy importante porque es nuestra fuente de alimentos. Entonces, si la cadena alimentaria se contamina con bacterias resistentes o con genes resistentes a antibióticos, nos ponemos en riesgo. De ahí la importancia del aseo personal y las medidas de seguridad a la hora de manipular los alimentos. De hecho, algunas bacterias patógenas ya desarrollaron resistencia a los antibióticos que antes las combatían. ¿Qué les parece si hacemos un viaje relámpago al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, Unidad Irapuato, para platicar con la doctora Gabriela Olmedo? Ella nos explicará qué es lo que está ocurriendo con las bacterias que cada vez más se están haciendo resistentes a los antibióticos. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia. A ti, Lucía, qué gusto tenerlos aquí en CINVESTAF. ¿Qué es esto de resistencia a los antibióticos? Mira, los antibióticos han sido la salvación para la cuestión hospitalaria y en general de salud, porque cada vez que hay una infección de una bacteria, podemos combatirla con un antibiótico. Pero el gran problema es que se nos olvida que pues, los antibióticos también generan un problema, bacterias resistentes al antibiótico. Entonces, las bacterias tienen una forma, digamos, son asesinadas por nuestro antibiótico, pero las bacterias evolucionan constantemente y entonces son capaces de hacer proteínas que resisten a este antibiótico. Pero no solo son capaces de ser resistentes, sino de pasar esa resistencia a otras bacterias. Entonces tú estás combatiendo a una bacteria y en el camino estás produciendo nuevas bacterias resistentes a ese antibiótico. Obviamente ese antibiótico ya no va a funcionar y el día que te enfermas, si de casualidad te tocó una de esas bacterias que recibieron esta información de resistencia, no, se van a morir de risa de tu antibiótico. Esas bacterias para nada les importa tu antibiótico. Pero los humanos somos bien creativos y bien listos y entonces inventamos un segundo antibiótico. Cuando ya tenemos resistencia, un tercer antibiótico, un cuarto antibiótico. Pero no retiramos del mercado el anterior, sino decimos, no, a ver, échale el segundo, no, vámonos con el tercero. Y al final terminamos con bacterias que resisten al 1, al 2 y al 3 y al 4 al mismo tiempo. Esas son superpoderosas. Y así les llaman, las superbacterias. Esas superbacterias resisten a los antibióticos y además de todo, pues que además los humanos, que no nos estamos quietos, entonces vamos de un país a otro y ahora esas bacterias superpoderosas y resistentes están en todo el mundo. Empiezan en un pequeño hospital en algún lugar y tenemos de hecho mapas geográficos en donde vemos que la bacteria resistente de la India ya está en todo el mundo y es una bacteria súper resistente que simplemente no tenemos antibióticos para combatirla. Y entonces cuando una persona que tiene otro tipo de enfermedad llega al hospital, puede adquirir esta infección con esta bacteria súper resistente y entonces se acaba muriendo de otra cosa. Entonces tenemos que ser un poquito más creativos y entender lo que está ocurriendo para poder parar esta gran dispersión de bacterias resistentes. Queremos la cura inmediata con una inyección de un antibiótico.
cuando que el sistema inmune es muchas veces el que responde solo, pero se tarda un poquito, te vas a sentir mal unos días, pero tu cuerpo va a responder. No necesitas entrar con antibióticos. O también estamos usando antibióticos cuando nos duele la garganta. ¡Ay, me duele la garganta! Un antibiótico. Y muchas enfermedades son causadas por virus. ¿Y qué crees? El diseño de los antibióticos es para matar bacterias. No virus. No matas virus. Pero en el camino eso llegó a tu intestino porque pues ya te lo tomaste, no le hizo nada a tu virus. Pero todas las bacterias que tú ya tenías, pues empiezan a decir, ¿ahora qué hacemos con esto? Resistencia. Y sin más, ni siquiera lo necesitabas, ya estás generando bacterias resistentes. Y esas bacterias, pues al final están entrando a tu organismo y después están yendo al caño. Literalmente estamos mandando a las aguas negras un montón de bacterias resistentes. La doctora Alba Romero y su equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan un estudio de una bacteria que nos causa diarreas y otros trastornos intestinales. Lo asombroso de esto es que esta bacteria nos enferma cuando consumimos antibióticos de alto espectro. En el universo de las bacterias se encuentra la Clostridioides difficile, un patógeno que puede llegar a ser mortal. Y esa es una de las enfermedades que también está cobrando mucha importancia, la infección asociada a Clostridioides difficile. Esta bacteria, precisamente, o esta enfermedad se genera por el uso de antibióticos de amplio espectro. Cuando esto sucede, esta bacteria Clostridioides genera cuadros de diarrea que a veces son imposibles de tratar y pueden llevar a la muerte de las personas. La Clostridioides difficile está en las heces fecales. Se adquiere principalmente en hospitales, por el contacto humano o cuando llegan a tocar objetos, superficies o alimentos. Hemos encontrado que Clostridioides difficile está en el ambiente. Lo que hicimos fue buscar en las inundaciones de la Ciudad de México, en estas aguas negras, buscamos Clostridioides difficile y buscamos si era resistente a antibióticos. Y efectivamente hemos encontrado que está ahí en esas aguas negras y que es resistente a antibióticos. Nos falta analizar los microbiomas de las personas que están en contacto con estas aguas negras para saber si se están infectando con este tipo de microorganismos. Sin embargo, las personas comúnmente solo se infectan de esta bacteria cuando están tomando antibióticos. Esto se debe a que estos medicamentos no solo eliminan los gérmenes dañinos, sino también matan a los gérmenes buenos que protegen nuestro cuerpo contra las infecciones. Los antibióticos tienen blancos específicos, no pueden ser efectivos contra todas las bacterias, ¿no? Y ciertamente, por ejemplo, si tomamos un antibiótico para una infección de la garganta, este antibiótico va a tener efecto en todos los microorganismos que viven en el cuerpo y que nos protegen. Entonces, estos antibióticos, al tener un amplio espectro, justamente van a afectar a estas otras comunidades, generando, por ejemplo, una infección en el estómago. ¿Por qué? Porque las bacterias buenas se mueren por el antibiótico y las malas o los patógenos pueden expandirse mucho, pueden reproducirse, porque ya no están estas bacterias que los controlan. Ahora los invito a regresar al Cinvestav Irapuato para conocer cuál es el trabajo que realiza la doctora Gabriela Olmedo relacionado con comunidades microbianas originarias de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y ahora platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo tú y tu equipo en este laboratorio? Mira, pues ya está claro que los antibióticos fueron hechos para poder matar algunas bacterias. Pero nosotros no inventamos los antibióticos. Desde luego las farmacéuticas los producen, los empacan y los ponen en la farmacia. Pero ¿quién inventó los antibióticos? Los antibióticos los inventaron las propias bacterias y también hongos para pelearse entre ellos. Si tú ves quién vive en tu intestino o quién vive en las raíces de las plantas
o ves comunidades en un pantano, en cualquier lado, vas a encontrar comunidades de bacterias. Y entonces estas comunidades son cientos de bacterias que están peleando por recursos y por espacio. ¿Y cómo se pelean las bacterias? Se pelean a antibioticazos, ¿no? Te echo un antibiótico, bueno, pero yo me vuelvo resistente. Es más, ahí te va otro. Entonces, en estas comunidades tenemos antibióticos. Por ejemplo, yo tengo afuera del laboratorio una pecera que viene de agua de Cuatro Ciénegas. Si yo tomo algo y mido, ahí hay antibióticos que yo no puse ahí, los ponen las bacterias, porque las bacterias producen antibióticos para pelear entre ellas. Pero una bacteria no puede producir un antibiótico sin tener primero la resistencia, porque entonces se suicida. Se destruye. Se autodestruye. Entonces las bacterias inventaron los antibióticos, pero también inventaron las resistencias. Entonces yo tengo muchos años trabajando en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y en Cuatro Ciénegas, Coahuila, tenemos comunidades microbianas muy antiguas. Entonces nosotros nos preguntamos qué resistencias a antibióticos podemos encontrar en comunidades bacterianas que provienen de comunidades ancestrales que no han recibido antibióticos médicos ni de ninguna casa comercial, y qué resistencias podemos encontrar. Entonces nosotros con el equipo hemos estado en Cuatro Ciénegas, y lo que nosotros típicamente hacemos en un laboratorio donde hay microbiología es tú tomas una muestra de un suelo y la puedes poner en una caja Petri que tiene un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, si tú pones ahí una gota de una suspensión de un suelo, de una laguna, al día siguiente vas a ver que crecen colonias que vienen de bacterias. Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso, pero en mis cajas pongo antibiótico? Bueno, nosotros usamos 17 antibióticos diferentes en nuestras cajas de Petri, y prácticamente en todos podemos encontrar cientos de bacterias resistentes a todos estos antibióticos en comunidades ancestrales que nunca han estado en contacto, digamos, con el humano y nunca han recibido antibióticos. Entonces esto nos dice que esta es ancestral la generación de antibióticos y la resistencia. Entonces nos preguntamos si así como estas bacterias han solucionado su problema de resistencia y de todo, podríamos encontrar claves para nosotros usar esas mismas soluciones a partir de lo que descubramos en estas comunidades microbianas. De alguna manera ya lo mencionas, doctora, pero refuérzanos esta idea de hacia dónde va la investigación que ustedes están haciendo. Mira, ahorita va hacia encontrar cuáles son los genes que están dando las resistencias a las comunidades microbianas de Cuatro Ciénegas, y a encontrar nuevos antibióticos que nadie ha visto antes. Entonces ahora la idea es, ya no voy a sacar un antibiótico de donde conozco ya que resisten. Me voy a ir a un lugar y voy a probarlas contra las bacterias súper resistentes. Este antibiótico nunca lo han visto porque viene de una comunidad ancestral en Cuatro Ciénegas. Entonces voy a probar estos contra comunidades de importancia clínica. Entonces esa, digamos, es la parte que viene de descubrimiento de nuevos antibióticos, pero obtenidos de lugares remotos para ver si funcionan contra 6 o 7 grupos de bacterias que nos están quitando el sueño en la medicina. La resistencia a los antibióticos es un asunto complejo que no solamente involucra a los humanos, a los animales y a las bacterias, sino que está estrechamente relacionado con el medio ambiente. En la lucha mundial contra las bacterias se trabaja con un enfoque integral que involucra a todos los seres vivos del planeta, incluyendo el medio en el que se desenvuelven. Ahora, la Organización Mundial de la Salud justamente ha llamado, o hay una iniciativa que se llama Una Salud. Todos estamos conectados, los animales, los humanos y el ambiente. Se trata de entender que nuestra salud, la de toda la flora, la fauna y la de los ecosistemas están ligadas.
y cualquier cambio en una de ellas afecta a las otras. Es decir, no se deben buscar soluciones por separado, sino en conjunto. Por ello, entre los objetivos de una salud, todos estamos conectados, están el de equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, y establecer sus vínculos tan estrechos e interdependientes para aplicar métodos más acertados de vigilancia y control de enfermedades. El ambiente es muy importante porque es nuestra fuente de alimentos. Entonces, si la cadena alimentaria se contamina con bacterias resistentes o con genes resistentes a antibióticos, nos ponemos en riesgo. Además, los ecosistemas también dependen de la diversidad microbiana que hay en los suelos. Entonces, si las bacterias comienzan a ser resistentes a los antibióticos, se puede perder esta gran diversidad y, por tanto, la capacidad de producir alimento. Actividades como el comercio de animales, la agricultura, ganadería, urbanización, cambio climático, la invasión de zonas silvestres, entre otros factores, son algunos síntomas de estrés de los ecosistemas y como consecuencia provocan la aparición de más agentes nocivos para la salud. Los retos a nivel mundial para poner en práctica una sola salud son implementar cambios estructurales en el abordaje de las enfermedades infecciosas que permitan la detección y reducción de casos de manera oportuna. Ahora cuéntanos, doctora, sobre la colaboración con la Universidad de California. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, ellos, y cómo están viendo los resultados en esto? Bueno, pues justamente la doctora Maribel Hernández y yo sometimos nuestro proyecto junto con colaboradores de la Universidad de California, que son el doctor Adam Olsen de San Francisco y de la Universidad de California en Irving, Alejandra Rodríguez. Y entonces entre los cuatro ideamos cómo podemos sacar esta información de las comunidades microbianas de Cuatro Ciénegas y analizarla a nivel también de DNA. Entonces resulta bien interesante que si tú llegas a una comunidad de bacterias, hay miles y miles. Y a pesar de que los chicos nos ayudan haciendo microbiología básica con cientos de ellas, cuando nos enfrentamos a miles de miles, ya es muy complicado el análisis. Y entonces lo que hace la ciencia actualmente es sacar el DNA de todas esas comunidades y el DNA completo se manda a secuenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que obtenemos la información del DNA del conjunto y después necesitamos herramientas de bioinformática para ir a bases de datos y decir, bueno, yo ya te pasé mucho DNA, que es una mezcla de todo esto que encontré. ¿Qué hay ahí? Y entonces, por técnicas bioinformáticas, la máquina se pone a trabajar, lo compara con las bases de datos que hay en todo el mundo y me da una lista y me dice, estas son las bacterias que viven ahí. Pero no solo eso, me puede decir qué resistencias a antibióticos hay ahí. Y entonces yo puedo saber simplemente a través del DNA qué bacterias hay y qué resistencias hay. Y claro, todo eso necesita análisis profundos informáticos que tiene Maribel Hernández, la estadística que nos ofrece también el doctor Adam Olsen, y Alejandra nos ayuda también a entender la resistencia dentro de comunidades. Porque mira, aquí hay un tema bien importante. Cuando Pasteur empieza a hacer microbiología y tiene una cajita de Petri, tiene una bacteria, nosotros podemos preguntar, ¿esa bacteria qué antibiótico resiste? Y esa es la manera como se vino haciendo la microbiología por 100 años. Pero resulta que si yo, en lugar de tener una bacteria, tengo en un tubo 3 bacterias, el antibiótico no funciona igual. Un antibiótico que mata a una bacteria, si yo tengo un conjunto de bacterias, si yo tengo 3, no las mata. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que una bacteria puede degradar el antibiótico y entonces ya no le hace nada a la que yo quería matar. Entonces tenemos bacterias degradadoras de antibiótico que salvan a las demás. Entonces ahora imagínate que te dan un antibiótico y ya los médicos te dijeron, no, sí, esta bacteria la matan tantos microgramos de este precioso antibiótico. Pero llega y se encuentra con que hay un montón de bacterias que saben degradar ese antibiótico. Y entonces ya no llega la dosis
al patógeno que tú tenías, ya quién sabe cuánta cantidad le va a quedar, ya no va a tener efecto. Entonces no podemos seguir estudiando los antibióticos a nivel de una sola bacteria. Yo te agradezco tu tiempo, tu conocimiento, sin duda un gran tema de impacto global. Muchísimas gracias, doctora. No, pues a ustedes, ¿no? Feliz de poder aportar algo del conocimiento de lo que hacemos. Espero que esta emisión haya sido de su interés, donde abordamos un tema que para nada es menor. Ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que de seguir así, para el año 2050, la resistencia a los antibióticos dejará un saldo de 10 millones de muertes. Pensemos bien antes de consumir antibióticos. Nos despedimos desde la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos. Hasta la próxima.